Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder participar en este séptimo Congreso Internacional CIERMI, edición 2022. Soy el doctor Marco Antonio González Silva, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y voy a presentarles el proyecto Tarjeta Electrónica aplicada a la difusión y recolección de información sobre SARS-CoV-2 en zonas marginadas. La organización de esta presentación es la siguiente. Tenemos como primer punto una introducción a la problemática. Punto número 2, la metodología seguida para elaborar un prototipo, para el desarrollo de un prototipo de hardware y software. Los resultados, unas pruebas preliminares de este prototipo. Finalmente, conclusiones y referencias bibliográficas consultadas. Pues bien, podemos intuir, se puede pensar, que aquellas personas que viven en comunidades marginadas, aquellas comunidades donde servicios como el agua potable, la luz eléctrica, el alcantarillado, pues no existen. Estas personas en estas comunidades podrían tener un mayor riesgo al contraer el COVID-19 que otras personas que viven en ciudades donde estos servicios sí existen. Podemos hablar entonces de una desigualdad que se relacionan también con el acceso a la información. ¿Cómo es que la información, sobre todo sobre COVID-19 se difunde en las comunidades? En las ciudades existen muchos medios de comunicación. En estas comunidades, ¿qué se ha hecho para difundir esta información, para comunicar a la gente? Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, conocido como el INPI, ha realizado algunas tareas para la prevención y comunicación hacia estas comunidades, sobre todo con COVID-19. ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Bueno, distribuir algunos paquetes alimentarios. Tiene una vinculación con el Grupo Técnico Interinstitucional, conocido como GTI, para tener información de la salud pública de estas comunidades y transmitirla o tal vez procesarla, manejarla, saber cómo están las condiciones de estas comunidades. También en redes sociales se ha difundido información y algo importante que parece, pues, vale la pena destacar es que existe una difusión por estaciones de radio, radiodifusoras, donde se difunde esta información. Aquí hay algunos ejemplos. El proyecto se conoce como Ecos Indígenas, donde radiodifusoras como La Voz de las Huastecas, La Voz de los Vientos, La Voz de la Sierra del Norte, La Voz de la Costa Chica, La Voz de los Cuatro Pueblos, algunas de estas estaciones de radio tienen sus programas donde difunden en algunas lenguas, en algunos dialectos, información sobre COVID-19. Bueno, sin embargo, como ya comentábamos, según algunos estudios de la CENER, de la Secretaría de Energía del 2021, existen reportes de cerca de poco más de 400 localidades de diferentes estados no tienen luz eléctrica. Por lo tanto, algunos servicios de comunicaciones como la televisión, la radio, el internet, la telefonía móvil, no pueden llegar a estas comunidades. Entre estas comunidades de las que mayor poblaciones tienen por falta de luz eléctrica están Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Veracruz. Entonces, estos medios de comunicación no pueden llegar en parte, en gran parte, porque no existe la infraestructura y esa infraestructura es por falta de energía eléctrica. Entonces, nuestra problemática es, ante la presencia del virus del COVID-19 y la falta de tecnologías de comunicación en zonas marginadas, pues limita que estas comunidades se enteren o se difunda información oportuna sobre el virus. Las acciones que ya comentamos de radiodifusoras y demás, pues yo creo que requieren también de un monitoreo para saber
¿Hasta qué zonas, hasta qué partes de estas comunidades la información se ha podido difundir, ha podido llegar? ¿Qué parte de la población realmente recibe la información? ¿Qué parte de la población sigue sin informarse? Nuestro objetivo entonces es diseñar un sistema, un dispositivo, prototipo, que sea un medio de comunicación que permita reproducir audio, almacenar datos como para hacer un censo de cuándo la población está realmente informada o no, que se vinculen sobre el COVID-19. Esto sería un circuito que se puede poner en una tarjeta. Ese circuito, entonces, sería nuestro hardware que va a permitir reproducir audio en alguna lengua, puede ser en español, pero también lo podemos implementar en algún dialecto. Y además el usuario pueda tener una interacción básica con el dispositivo que le permita saber, oye, estás informado, te has vacunado, sabes qué medidas hacer si te contagias o no. Una información rápida, un censo rápido y saber si la población está informada o no, mediante un circuito de hardware, claro, con un pequeño código ahí impreso para que pueda funcionar adecuadamente y cumplir con nuestras expectativas. ¿Qué metodología desarrollamos nosotros? Una metodología descriptiva y por prototipo. Necesitamos diseñar un circuito que va orientado hacia nuestros clientes, que podrían ser las poblaciones marginadas, donde existe analfabetismo, podrían inclusive no poder leer un documento impreso. Entonces, por eso queremos meter en una tarjeta tipo audio, bueno, de estas tarjetas audio, digamos audiovisuales, es como un folleto, poder tener un circuito de que con el fin de que si la persona no puede leer lo que está escrito, pues se puede informar de una forma auditiva. Entonces, ¿qué requerimiento necesitamos? Necesitamos cubrir estas poblaciones con un dispositivo que sea fácil de trasladar. Estamos hablando entonces de un material impreso, ligero, que pueda tener un circuito pequeño, que pueda reproducir audio y recibir respuestas también por parte del usuario. Entonces, nuestra necesidad es difundir información de manera rápida, concisa, en estas comunidades. Podríamos hablar sobre el uso de vacunas o algunas recomendaciones sobre cómo no contraer el virus. Podemos adaptar esta información a la diversidad del lenguaje que existe en la comunidad, problemas de compresión lectora, por ejemplo. Podemos guardar datos geográficos para saber en qué parte la información se está pues realmente difundiendo, ¿no? Guardar esa información sobre si las personas están o no vacunadas y con ese circuito entonces poder monitorear e informar a las comunidades de difícil acceso. Entonces eso es una metodología basada en un prototipo que se tiene que ir puliendo, pero está adaptado a las necesidades de estas comunidades. Este es el desarrollo de nuestro prototipo. Aquí está un pequeño circuito que deberá de estar oculto en una tarjeta pues ligera, de cartón tal vez, que pueda pues simplemente soportar el circuito pegado de alguna manera. Y estas son las partes de nuestro hardware. Queremos un microcontrolador. Nosotros estamos pensando en utilizar de estas tarjetas para prototipos como el Arduino Nano, que tiene dimensiones muy pequeñas y además tiene una memoria EEPROM de 1 KB que nos va a permitir guardar los datos que se vayan recopilando a través de un circuito, bueno, perdón, una interfaz binaria diseñada por pulsadores, es decir, por pequeños botones. Entonces, por medio de un audio, se puede informar al usuario y además se le pueden hacer preguntas. Oye, ¿estás vacunado? Presiona rojo, presiona azul, algunos de los dos botones. El circuito guardará en la memoria EEPROM las respuestas del usuario previamente, después de haberles dado una instrucción. Entonces hay un circuito de audio
estamos utilizando un circuito tipo LRF de 100, bueno, 100 AB, que tiene una capacidad de almacenamiento de cerca de unos 120 segundos, suficientes para informar de manera rápida a, a una persona, hacerle un par de preguntas y que ella conteste, que se guarden la información en el microcontrolador y que además esté equipado con un sensor GPS para que me diga dónde fueron tomadas esas muestras. Entonces, habrá una vinculación entre datos geográficos, entre datos contestados por el usuario y una información que fue difundida en esa área geográfica. Este es nuestro prototipo. Ahora bien, nosotros diseñamos un algoritmo para que la información que se fuera guardando sobre un usuario, un punto geográfico, no fuera tan redundante. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Que el circuito va censando cada cierto intervalo de tiempo dónde está localizado. Si una persona contesta 2 veces la tarjeta o es informada, reproduce el audio más de una vez y no se mueve de posición, estamos intuyendo que se trata de la misma información. Entonces necesitamos que para que una respuesta pueda ser guardada, necesitamos que el circuito sea movido de una posición a otra. Estamos hablando que podemos poner el algoritmo que una respuesta es guardada en un punto y después de 5 metros o 10 metros solamente se puede guardar una segunda respuesta. En una distancia menor a eso, no es posible guardar una respuesta porque estamos hablando o que es la misma posición geográfica o es la misma persona. Entonces necesitamos que el circuito se mueva para nosotros intuir de alguna manera que se está censando otra localidad, o sea, otro punto dentro de la zona, distinto a donde ya censamos o a donde ya informamos, además de que se trata de una persona distinta. Implementamos este pequeño prototipo, lo llevamos a una comunidad en Villa de Tezontepec, en Hidalgo. Aquí tenemos el mapa de la población que fuimos censando, Villa de Tezontepec. Aquí se alcanza, bueno, espero que se alcancen a ver algunas de las distribuciones de las casas y donde se fueron tomando muestras, donde nuestro algoritmo, por medio del circuito y del audio, fue censando y difundiendo información. Estos puntos entonces tendrían una distancia entre ellos, pues mínima de 10 metros. Habrá quienes tengan una distancia mayor y por lo tanto entonces la información, esta es una comunidad de aproximadamente unos 39.416 metros cuadrados. Se realizaron muestras, aproximadamente unas 140 casas, entre casas y puntos fuera de ellas. Bueno, tiene unas 140 casas y se obtuvieron 121 muestras. Que esto representa entonces que se censó más o menos el 86% de la población que hay aquí. Consultando información previa de esta comunidad, se sabía que, por ejemplo, en el mes de abril del 2022 no existían casos activos de COVID-19. Es decir, la pandemia pues prácticamente ya había dejado de estar presente en esta comunidad. De acuerdo a las respuestas que nosotros fuimos obteniendo, nosotros encontramos tres casos, tres casos que es muy similar a tener 0 casos, ¿no? No era lo mismo a tener 20 casos, 50, 100 casos, a tener 2 o 3 casos cuando la población dice que no tiene ninguno. Estamos hablando de, entonces, estamos cerca de lo que está reportado oficialmente con lo que nosotros censamos. Podríamos hacer algunos experimentos más adelante de cómo nuestra tarjeta va censando en localidades donde la población está más dispersa, podría estar más dispersa, donde las casas no están tan juntas. Entonces podríamos ver si nuestra tarjeta es capaz, al ir pasando de mano en mano,
de recorrer mayores distancias, de censar un promedio de 80-90%, dependiendo de dónde se fue repartiendo la tarjeta, y además de que la información que fue capturando coincide con los datos que fueron reportados en estas localidades. Faltaría hacer estas pruebas, obviamente. Conclusiones. Los datos obtenidos de las pruebas, se aprecia que existe una tendencia favorable a la hora de recopilar datos que coinciden con los datos reales. Es decir, los datos reales coinciden con lo capturado por la tarjeta. Nosotros podemos después revisar la tarjeta EPROM. Hay circuitos que permiten guardar más de 1 kilobit que la que nosotros estamos utilizando, o tal vez menos. Eso dependería de saber si utilizar un circuito de un tipo, con ciertas capacidades de almacenamiento u otro. Podemos entonces también concluir que se logra con una sola tarjeta poder cubrir un alto porcentaje de la población de una zona con ciertas características. Entonces, como ya lo había mencionado, la siguiente fase del proyecto es realizar otras pruebas donde no se tenga a lo mejor el control. Aquí en las pruebas de la diapositiva anterior se tenía el control de la tarjeta. Nosotros fuimos transportando la tarjeta y si le dábamos a la persona, la contestaba, nos la devolvía y proseguíamos al siguiente punto de muestreo. Pero podemos, bueno, nuestra intención es realizar una prueba donde se entrega la tarjeta en un punto inicial y esta tarjeta por sí sola, obviamente con la colaboración de la población, vaya pasando de punto de muestreo en otro, de mano en mano. Nosotros no vamos a tener el control de esto y ver si las personas pueden manipular el circuito, si el circuito es capaz de recopilar datos donde la cercanía entre un punto y otro no sea tan justo, o sea, tan cercano entre ellos, y garantizar de una manera que no se tienen datos redundantes en la tarjeta. Se buscará comunidades donde la dispersión de las viviendas sea distinta y poder probar diferentes coberturas. Pues esto es nuestro prototipo. Muchas gracias. La bibliografía que nosotros consultamos tiene que ver con, pues, análisis de monitoreo geográfico. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.